Qué gusto en saludarlos, queridos amigos. Aquí estamos para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. La lección de esta semana, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Pero los invito para que podamos orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque nos permites tener tu palabra y ella nos trae luz. Bendice este repaso de la lección de escuela sabática, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el título de la lección de escuela sabática, Deuteronomio en el Nuevo Testamento, lección 12 de este cuarto trimestre de 2021. Y el texto clave aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Nuevo Testamento cita muchas veces al Antiguo Testamento y en particular uno de los libros más citados es el libro de Deuteronomio junto con Salmos, con Isaías. Y podríamos decir que prácticamente en todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Romanos, Gálatas, Hebreos, hacen eco, Apocalipsis inclusive, de el libro de Deuteronomio. Pero algunas cosas interesantes en cuanto a las citas que se hacen del Nuevo Testamento y que nos sirven de reflexión. Podemos aprender mucho sobre cómo interpretar la Biblia por la manera en que los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. Y esto nos deja algunos principios elementales, cosas a tener en cuenta en el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, a diferencia de muchos eruditos bíblicos de la actualidad y del pasado, que cuestionan la autoricidad, la veracidad, la autoría, de la historicidad de los libros del Antiguo Testamento, todos los autores del Nuevo Testamento le dan total crédito y autoridad a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Desde Adán y Eva, desde la creación, pasando por cada uno de los asuntos, el Nuevo Testamento valora y considera que es palabra de Dios y que es inspirada. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, podríamos decir que la erudición que cuestiona estas cosas es simplemente a raíz del escepticismo humano. Y esto debería ayudarnos a confiar más en la palabra de Dios. En esta lección vamos a ver cómo algunos autores citan al libro de Deuteronomio. Y el primer ejemplo lo tomamos del Evangelio de San Mateo, allí está el versículo clave que hemos leído, pero quien cita al libro de Deuteronomio aquí es el Señor Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que es el ejemplo máximo. El Señor Jesús fue bautizado, nos cuenta el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, y de allí fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí fue tentado, el diablo apareció y comenzó a tentar a Jesús. Ahora, veamos algunos detalles en cuanto a las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús. En primer lugar, la tentación 1. El diablo comienza diciendo, si eres hijo de Dios, pone en tela de juicio y en duda este asunto que se va a repetir en la siguiente tentación, pero es llamativo porque en el Evangelio de San Mateo capítulo 3, después que Jesús fue bautizado, cuando él estaba allí saliendo del agua, se dice que el cielo fue abierto y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía la seguridad de que era un Hijo de Dios. Y hay un punto importante allí. Jesús fue bautizado y después de este acto, Él es confirmado como Hijo de Dios, como aquel Hijo amado de Dios. Y es algo a tener en cuenta. Nosotros debemos entregarnos a Jesús de todo corazón.
Pero allí entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba citando el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio está recordando cómo el Señor le dio el maná, pero ahora está diciendo que Dios no solo quiere darle el maná al ser humano, el alimento material, sino también quiere darle el alimento espiritual. Y el alimento espiritual lo tenemos en la palabra de Dios. Y el Señor Jesús se enfrenta a esta primera tentación de esta manera. La segunda tentación, otra vez el diablo le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. ¿Cómo le responde Jesús? Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Allí en el versículo 7. Y Jesús, cuando hace esta declaración, él está citando también Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Allí está haciendo referencia al incidente que aparece en el libro de Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo comenzó a decir, ¿está el Señor con nosotros o no está? Pero claro, Dios está siempre con su pueblo. El Señor Jesús le responde aquí al diablo diciéndole que no hay que probar nada en relación al Señor, porque el Señor siempre está con su pueblo y por eso Él tiene plena confianza. El diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está citando aquí el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde se dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Solo Dios es merecedor de la adoración. Y con esto finalmente el Señor le dijo, vete Satanás, y Satanás se alejó de aquel lugar. Podemos sacar lecciones prácticas de estas tentaciones que tuvo Jesús y cómo Él las afrontó. En primer lugar, Jesús no discutió con Satanás ni entró en un debate con él, cosa que nosotros no deberíamos hacer tampoco. En segundo lugar, Cristo citó las Escrituras para afrontar la tentación. Eso significaba que Él las conocía porque estaba en el desierto, no tenía a disposición allí la Biblia o internet para buscar un versículo en la Biblia, ¿no? El Señor conocía de memoria esas declaraciones y Él las citó. Y en tercer lugar, las Escrituras nos ayudan a ser vencedores. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso nos conviene ir a la Escritura y tratar de memorizar los pasajes de la Biblia. Quienes citan también al libro de Deuteronomio son Pedro y Pablo, y los hacen en un contexto muy significativo para el ser humano en relación a la salvación, que es el concepto de la igualdad de todos delante de Dios y el plan que Dios tiene de salvación para todos. Por eso allí se habla acerca de que no hay acepción de personas. El libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 34, nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él dice esto en el contexto en el cual el Señor le pidió que vaya a visitar a Cornelio para presentarle la verdad, pero él tenía dudas de llevar el Evangelio a los gentiles. Y ahora él entendió que Dios no hace acepción de personas, que todos los seres humanos pueden llegar a ser salvos. Y Pablo cita en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 11 lo siguiente, porque no hay acepción de personas para con Dios.
todos somos iguales delante de Dios y podemos ser salvos por la gracia del Señor Jesús. Y ellos citan Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, cuando allí se dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ahora, cuando se cita aquí en Deuteronomios esta expresión, no hace acepción de personas, tiene que ver con una figura retórica hebrea que significa literalmente el que no levanta rostros. Es decir, se piensa en la figura de un juez, por ejemplo, que está juzgando, pero que no se detiene a mirar quién es para decir, esta persona tiene autoridad o es un reconocido, entonces voy a tratarlo de otra manera. No, es igual para todos, no levanta rostros. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, declara lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor, nuestro Dios, es un Dios justo y su juicio es recto. Pablo también cita el libro de Deuteronomios en el contexto de la cruz y en el contexto de la ley, que a veces es mal interpretado. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Fíjense, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? En el libro de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, leemos: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. No obedecer a la ley es una maldición para el ser humano. Tal vez la confusión en cuanto a la ley y a la obediencia está dada por lo que dice allí Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si yo quiero ser salvo por obedecer la ley, estoy en un gran problema porque la ley me condena y no puedo lograrlo. Soy salvo solo por la gracia de Dios. Y ese es el problema. Los fariseos se centraban en la ley y en sus obras. Y nosotros hoy también podríamos llegarnos a centrarnos en nuestras obras. De ahí la confusión. Claro está que tenemos que ser obedientes a Dios y guardar todos sus mandamientos. También en el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, y está Pablo haciendo referencia a esto, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pablo está diciendo que Cristo fue crucificado, fue colgado. Cristo subió a la cruz por nosotros y recibió el oprobio, tal como estaba mencionado en el libro de Deuteronomio, pero Él lo hizo para que nosotros podamos tener vida eterna y salvación. El apóstol Pedro y Esteban también citan el libro de Deuteronomio: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta declaración la hizo Moisés y él estaba anunciando que iba a venir un profeta. Moisés fue quien guió al pueblo de Israel sacándolo de la esclavitud de Egipto, pero ahora iba a venir un profeta con voz, con autoridad, y que iba a liberar al pueblo, pero de la esclavitud del pecado. Y es en este contexto en el cual Hechos capítulo 3, versículo 22, cita las palabras de Pedro, porque Moisés dijo a los padres:
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro estaba claramente diciéndoles a los oyentes que Cristo es el gran profeta que iba a venir, y Él es el Mesías y es el libertador. Y Esteban, cuando él estaba siendo acusado en una situación muy difícil, también declara: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Sí, el Nuevo Testamento ratifica al Señor Jesús como el verdadero Mesías. Él es el gran profeta. Pablo también cita Deuteronomio en el contexto del juicio. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 28, dice: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Y está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, donde se dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá, el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. Pablo continúa diciendo: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Queridos amigos, nosotros tenemos la seguridad de la gracia maravillosa de nuestro Dios, pero tenemos que prestarle atención a lo que el Señor nos dice en su palabra y ser obedientes. No porque eso nos salva, sino porque eso es una bendición para nosotros. Algunas lecciones prácticas que podemos extraer de la lección de escuela sabática de esta semana. En primer lugar, la palabra de Dios es un escudo protector contra el tentador. En segundo lugar, la palabra de Dios revela la obra redentora de Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es valiosa para nuestra enseñanza y así lo debemos considerar. En tercer lugar, la Escritura es una fuente de luz, es una guía segura para nuestra vida. Por eso te animo para que no descuides la lectura de la palabra de Dios, la reflexión, la meditación en ella, y podamos estar seguros y ser vencedores. Que Dios te bendiga. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes para que podamos dedicar tiempo a leerla, a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, para poder valorarla y a través de su lectura ser fortalecidos para vencer la tentación y también para tener luz en nuestro camino. Que tu bendición nos alcance en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme en el repaso de esta lección y los espero para la próxima lección, que será la última de este trimestre y de este año 2021.